Buenas noches. Hoy día voy a hablar un poco sobre el límite de contracción. Bueno, el límite de contracción es la capacidad que tiene un suelo de contraerse, ¿no? ¿Y cómo se contrae? Se contrae al perder su humedad. Esta capacidad se da más que todo en los suelos plásticos, ¿no? Lo que son arcillas y limos. No sucede con lo que son suelos granulares o suelos arenosos, ¿ok? Entonces, hoy día voy a explicar un poquito de cómo funciona la mecánica, que es muy sencillo, demasiado sencillo, ¿ya? Miren, el límite de contracción es un límite, ¿ya? Que va, el límite de contracción, ¿ya? Que separa entre el estado sólido y semisólido. ¿Ya? Entonces, me dice la teoría que el límite de contracción es cuando yo estoy en un estado de un suelo que es más parecido a un queso blando, quiere cambiar a un estado sólido, que es exactamente un suelo totalmente rígido, duro, ¿no? Entonces, este suelo que está medio blando empieza a perder humedad hasta que se convierte en sólido. Entonces, el límite el límite de contracción es aquel límite de la humedad que me dice ya, tu humedad es 30%, ¿ya? Y eso, exagerando, estamos diciendo un 10% de humedad. Si vos te pasás del 10%, llegas a 11, pasás del estado sólido a semisólido, ¿ya? O contrario, si estás en 11% y te pasás a 10, llegas al límite de contracción. Pasás de 10 a 9.9 y ya estás en un estado de suelo sólido, ¿no? Entonces, según la teoría de Casagrande, es la humedad que tiene el suelo, ¿ya? Es el límite entre sólido y semisólido, es el punto donde la humedad puede cambiar la forma de este suelo, ¿no? Si está en una forma totalmente sólida, puede cambiarse a una forma semisólida o viceversa. Entonces, de semisólido a sólido es cuando hay un aumento de humedad. Pero si yo le disminuyo la humedad, paso del estado semisólido a un estado sólido, ¿no? Y el límite de contracción es ese límite, ese pedacito que me puede decir ya un poquito más para allá es tanto, un poquito más para allá es tanto. Bien, entonces, ¿y cómo se contrae el suelo? Bueno, sucede que cuando yo tengo un suelo en una humedad X, ¿ya? Puedo decir este suelo tiene una humedad de 15%, ¿ya? Entonces, este suelo está húmedo, está rebatido, yo lo coloco en este platito, ¿ya? Y este platito, que es como un molde de galleta, ¿ya? Lo voy a meter al horno. Va a estar a una temperatura del más o menos 70 grados centígrados hasta alcanzar su temperatura, perdón, su peso constante. Peso constante. ¿Qué quiere decir? De que se pierda toda la humedad y siga pesando lo mismo, ¿no? O sea, que se acabe toda la cantidad de agua. Esto puede durar de 1 a 2 días, pero siendo una pequeña muestra, normalmente es un día, o sea, 24 horas. Bien, entonces, en esta muestra de suelo se puede ver que está húmeda, puede abarcar todo el suelo, pero después de pasar los 70 grados, esta se llega a contraer de esta forma, ¿verdad? Miren, esta masa grande es este volumen 1, llega a contraerse hasta verse este volumen 2, que es más chico que este volumen 1, ¿verdad? Porque ha perdido un delta y ha perdido delta X. Ha perdido un delta Y y ha perdido 2 delta X, ¿no? Tanto aquí como aquí. Entonces, como podemos ver, el volumen del suelo se va contrayendo porque este es un suelo húmedo, pero este ya es un suelo seco. ¿Ok? Entonces ese es el límite de contracción, ¿ya? Y para determinar cuánto es el límite de contracción, yo tengo que usar una formulita que se llama así. Lo vamos a determinar en este ejercicio luego. El límite de contracción es igual al peso húmedo
menos el peso seco, ¿ya? Eso menos el volumen inicial menos el volumen final. Todo eso dividido entre el peso seco y multiplicado por el 100%. Bien, entonces en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Y lo que ustedes ven en el laboratorio, se le agrega a este suelo, se determina el peso del plato vacío, se determina el peso seco. Obviamente que aquí se pesó antes de introducir al horno para determinar su humedad. Se pesó todo este plato con la muestra, con el platito, ¿ya? Se lo pesa. Y después de sacado del horno también se lo pesa. Y se introduce lo que es el mercurio. Se vierte mercurio a esta bandeja hasta que llene todos los bordes, ¿no? Y se llene el mercurio completamente, todos estos volúmenes de aquí, ¿no? Cosa de que el volumen del mercurio va a llenar este volumen que disminuyó el suelo, y lo vamos a medir, ¿no? Ya sea en una probeta, ¿no? Ya sea en una jarra, en cualquier aparato de medición volumétrica que me pueda determinar el volumen que tiene el mercurio, ¿no? Puede que este volumen llegue hasta aquí y esto ya me va a decir el volumen que se ha contraído la muestra de suelo. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Tenemos un suelo saturado que tiene las siguientes características. Tiene un peso húmedo de 48 gramos, ¿no? Un peso seco o una masa seca de 31.1, un volumen inicial de 28.67 y un volumen final de 13.07. Determine el límite de contracción. Entonces, como tenemos la fórmula, simplemente reemplazamos los datos, ¿no? Vamos a empezar. El límite de contracción va a ser igual al peso húmedo, 48 gramos, ¿ya? Menos el peso seco, 31.1 gramos. Todo eso va a ser va a ser restado con el volumen inicial, que es 28.67, menos el volumen final, que es 13.07. Dividido entre la masa seca, 31.1 gramos, multiplicado por 100. Entonces, una vez más calculado, tenemos que el límite de contracción es igual a 4.18%, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que necesito 4.18% de la humedad para alcanzar el límite de contracción. Si yo le aumento a este mismo suelo una humedad del 5%, o sea, o de 4.20, quiere decir de que va a cambiar de un estado totalmente sólido a un estado semisólido. Ya no va a estar duro, va a estar más blando, como un queso más o menos. Y en eso termina nuestro ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.